Hola, mi nombre es Zuli Goyo, soy geógrafo especialista en geomática y hoy vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los sensores remotos. Para ello, nos moveremos por el siguiente contenido. Estableceremos nuestros objetivos, definiremos qué es un sensor remoto, hablaremos sobre las clasificaciones más comunes y sus usos y finalizaremos con un ejercicio de aplicación. Para esta clase vamos a conocer las diferentes tipologías por las que se clasifican los sensores remotos y sus aplicaciones. Seguidamente vamos a relacionar las características de los distintos tipos de sensores al caso de observación de la Tierra en un ejercicio práctico que posteriormente discutiremos. ¿Qué es un sensor remoto? Recordemos que es un instrumento capaz de detectar, caracterizar y cuantificar la energía electromagnética que proviene de un objeto situado en la superficie terrestre a distancia. Así logra obtener información de ciertas características propias de esos objetos. En la naturaleza existen muchos sensores remotos, pero el más conocido y evolucionado es nuestro propio ojo, que puede caracterizar elementos sin estar en contacto directo con ellos. Actualmente existen muchos de estos dispositivos con utilidades diversas. Veamos cómo se clasifican comúnmente. La primera tipología que vamos a encontrar es según su tipo de órbita. Aquí encontramos los de órbita polar o geoestacionarios. Son sensores de alta resolución temporal, casi horaria. Tienen una baja resolución espacial, que cubren grandes cantidades de kilómetros. Su uso es fundamentalmente meteorológico y de observación a gran escala y en tiempo real. También en esta clasificación entran los de órbita cuasipolar o heliosincrónica. Son de baja resolución temporal, son semanales, tienen una resolución espacial media que va de metros a centímetros. Se utilizan para estudios de escala más locales o regionales y el tiempo que tardan en pasar por un mismo lugar es variable. La segunda clasificación es según su fuente de iluminación. Aquí encontramos los sensores pasivos, los cuales el sol es la principal fuente de iluminación y por ende de energía electromagnética. Aquí entran los fotográficos, electrónicos, escaneos multiespectrales de antena, etc. Se usan en la mayoría de los proyectos por su facilidad de hacer composiciones a color entre bandas de espectro electromagnético. Por otro lado, también encontramos en estos grupos al sensor activo o los sensores activos, que estos miden la energía electromagnética de una señal que el sistema sensor envía, rebota sobre la superficie terrestre y luego es recogida por el mismo sensor. Aquí entran el radar, el LIDAR y el sonar. Son utilizados principalmente en proyectos donde se necesita penetración en subsuelo e independencia de la masa nubosa. La tercera tipología es según sus bandas espectrales. Aquí vamos a encontrar tres grupos. Los pancromáticos, que concentran todas las bandas del espectro electromagnético en una sola y se muestran en niveles de gris. Se utilizan para diferenciación de superficies en grandes grupos. Mar de la Tierra, masa vegetal de zonas desprovistas de vegetación, por ejemplo. Los multiespectrales ofrecen una mejor división del espectro electromagnético en sus regiones ya definidas y permiten hacer combinaciones de bandas para hacer composiciones a color. Se utilizan en la diferenciación de características propias de los grupos. Aguas someras de aguas profundas, áreas de cultivos de áreas pobladas y bosques de sabanas, por ejemplo. Los hiperespectrales pueden subdividir cada región del espectro en muchos sectores, haciendo una caracterización detallada y precisa de sus componentes. Se utilizan en la diferenciación perfilada de los elementos que componen una característica en particular. Ejemplo, cultivos enfermos de cultivos sanos, la composición mineral del suelo, entre otros. La última clasificación que conoceremos es según la plataforma que lo sostiene. En este grupo vamos a encontrar tres tipos: los de plataforma terrestre o superficial,
colocados sobre la superficie, en estructuras sobre la superficie de la Tierra o sobre el mar, y con ello se busca proponer modelos en condiciones controladas de adquisición. Se utilizan cuando se requiere de una muy buena resolución sobre una superficie muy localizada. Están los de plataforma aérea o aerotransportadas, que van sobre aviones o sobre vehículos no tripulados. Estos dispositivos tienen una alta resolución espacial y cubren una superficie mayor de terreno con muy buena resolución. Están también los de plataforma espacial o satelital, en dispositivos satelitales colocados a 700 kilómetros de altura, y en los cuales la resolución que se obtienen está en función de la altura y el tipo de órbita a utilizar. Cubren una gran superficie y sus resoluciones pueden ser variables según el objetivo que quieras detectar. Una vez expuesto todo esto, vamos a hacer una actividad práctica. Consideremos estos 3 casos de estudio característicos en observación de la Tierra, donde se requieren datos de adquisición de sensores remotos. En el primer caso es un seguimiento meteorológico. El segundo caso es sobre agricultura de precisión y el tercer caso es sobre detección de minerales. Observe las prerrogativas de cada caso y analice cuál es la necesidad. Seguidamente, en este cuadro relacione el tipo de sensor que usted usaría para cada caso, según las prerrogativas ya descritas, y la utilidad que hemos visto en esta clase para cada grupo. No olviden justificar su respuesta en el recuadro de observaciones correspondiente. Este cuadro es una actividad individual y deberá estar terminado para nuestra próxima clase, ya que es necesario para la discusión. Si tienen alguna duda al respecto, pueden contactarme durante los días previos a nuestro siguiente encuentro. Espero que el recorrido por este tema haya sido satisfactorio. Les agradezco su atención y recuerden siempre lo que decía el escritor Julio Verne: la Tierra no necesita nuevos continentes, sino nuevos hombres. Y en la geociencia nos ayudan a prepararnos como esos nuevos humanos para mejorar la relación con nuestro entorno, simplemente porque no tenemos un planeta B. No olviden comentar en mis redes sociales